Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel de Corporativo Cipsa Trade. El día de hoy tengo el gusto de recibirlos con un webinar nuevo. Nuestro tema del día de hoy es el uso del catéter tunelizado Pleurex en el manejo de ascitis refractaria. Tenemos un doctor invitado para manejarnos el tema y pues bueno, la idea es dar ahorita un par de minutitos que entre más aforo para poder dar inicio. Por favor, solicito su paciencia. Muchas gracias. Gracias a todos, bienvenidos. Les voy comentando la dinámica. Nos aparece aquí una sorpresita. Es una venta online, un descuento adicional a través de nuestra página de internet. Es en la compra del sistema de drenaje. Lo que es ahorita, a partir de ahorita del webinar, a todos los presentes, en agradecimiento a su asistencia y todo lo que resta del mes, les recomendamos que visiten nuestra página en nuestras redes sociales. La idea también, como políticas o como manejo del webinar, es que entremos todos con, bueno, los invitados con cámaras apagadas, con micrófonos cerrados, y se les dará la oportunidad de participar, de cederles la palabra para que el doctor directamente resuelva sus dudas. Al finalizar la presentación del doctor, se hará una sesión de preguntas y respuestas, aparte de tener el chat abierto. Si quieren ir anotándonos sus preguntas, también les hacemos la respuesta.
Gracias por su asistencia. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Isabel de Corporativo Cipsa-Trade. Cipsa-Trade se dedica a la distribución de productos médicos especializados a nivel nacional. Y pues bueno, la intención de este webinar es hacerles llegar información académica de valor. Tenemos un invitado, el doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero. Se va a hablar sobre el uso de catéter tunelizado, Pleurex, en el manejo de ascitis refractaria. Ese es el tema a tratar. Agradecemos enormemente su asistencia, que se hayan tomado el tiempo para asistir ahorita en este horario. La idea es también tener espacio para que hayan acomodado su agenda y, bueno, estar presentes. Solicito su paciencia si tenemos alguna falla, dependemos de carácter técnica, dependemos del internet y pues ahorita de la conexión, ¿no? En la manera en la que nos comunicamos. La dinámica de este webinar es la siguiente. Se tendrán micrófonos apagados, cámaras cerradas, en lo que el doctor realiza su presentación. Habrá al finalizar su presentación, habrá una sesión de preguntas y respuestas, donde podrán pedir la palabra para que el doctor directamente les conteste. Y pues bueno, también es importante mencionarles que al final del webinar, cuando salgan, aparecerá una encuesta. Esta encuesta son 3 preguntitas. Para nosotros es muy importante que nos apoyen con sus respuestas para pues estar mejorando cada día. Les recuerdo la promoción. Lanzamos una promoción en agradecimiento a su asistencia. Esta promoción es por la compra de productos del catéter del sistema tunelizado a través de nuestra página web. Los invito a que revisen nuestras páginas, nuestra página web y nuestras redes sociales. Y pues bueno, también mencionarles que se les otorgará una constancia. Esta constancia, al finalizar también el webinar, se les enviará por correo electrónico con los datos que tenemos previo a su registro. Bueno, dando paso a la presentación de nuestro gran invitado, tenemos el honor de tener aquí con nosotros al doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero. El doctor Juan Carlos es cirujano general y de tórax, aparte de ser nuestro consultor médico de Cipsa-Trade. El doctor estudió en la UAM como médico cirujano, a pesar de no ser de nacimiento de aquí de la Ciudad de México, realizó todos sus estudios y su carrera aquí en la Ciudad de México. Fue egresado como médico general de la Universidad Nacional Autónoma de México y se preparó como cirujano de tórax en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El doctor aparte tiene un doctorado en biología experimental. Regresa a su escuela de inicio en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Juan Carlos Jacinto cuenta con certificaciones y recertificaciones en el Consejo Mexicano de Cirugía General, así como el Consejo Nacional de Cirujanos de Tórax. El doctor tiene una amplia experiencia en actividad docente, realizando prácticas, presentaciones, temas en instituciones de gobierno, en varios estados del país, Hidalgo, Pachuca, presentando temas relacionados con la salud y pues respecto a la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes. Además de ser miembro activo de varias asociaciones internacionales, tales como la American Thoracic Society y la European Respiratory Society. Además, también la Asociación Médica del Hospital American British es el Hospital ABC. Bien, en la actualidad el doctor realiza práctica privada en hospitales del Grupo Ángeles y en Médica Sur. Sin más preámbulos, damos la palabra al doctor Juan Carlos Jacinto. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar aquí para escuchar esta presentación, que creo que es muy importante porque trata uno de los problemas médicos más frecuentes en nuestra práctica, que es la citis. Yo creo que todos, todo el auditorio en algún momento de su carrera, en su formación profesional, ha estado en contacto con un paciente con este tipo de patología. Entonces, aunque es un tema, vamos a decir, ya un tema tradicional en medicina, creo que es importante revisar qué alternativas tenemos actualmente en el manejo de este problema que en ocasiones llega a ser un problema
pues, de difícil control, ¿sí? Un problema clínico que reta al médico y que, bueno, ante esta situación, pues lo mejor es saber con qué recursos contamos. Y bueno, en la actualidad ya todo lo que hacemos, pues también tiene que ver con un tema de costos y beneficios, buscando la mejor efectividad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla aquí. Bueno, muchas gracias perdón, no di las gracias, muchas gracias a Isabel González por la presentación. Muchas gracias a CIPSA Trade por la invitación a compartir esta información. Muy bien. Bueno, recordemos que la citis es la acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal, ¿sí? Es a final de cuentas un síndrome, tiene diferentes etiologías. Lo más frecuente es que la veamos en el contexto del paciente con insuficiencia hepática terminal, y el otro grupo de pacientes en menor proporción son pacientes con neoplasias malignas con afección al peritoneo, ya sea neoplasias primarias de la cavidad peritoneal o metastáticas. Entonces, esto es un dato que todos podemos comprobar en nuestra práctica clínica, ¿sí? Patología benigna es más frecuente, la cirrosis hepática, 85% de los casos, ¿sí? Y un 15% de los casos corresponde a la patología maligna. En esta tabla podemos ver... Perdón, doctor, que lo interrumpa. Sí. No ha compartido pantalla. Ok. ¿No podemos ver sus diapositivas? Un Ahorita lo segundo. apoyamos. ¿Ya estamos? Ok. Muy bien. Mencionaba la definición de la citis. Vemos cuáles son las causas. La mayor parte de las causas corresponden a hepatopatía crónica, la cirrosis hepática en sus diferentes presentaciones y en sus diferentes causas. Y solo un 10 a 15%, como podemos ver aquí, corresponde a la carcinomatosis relacionada con neoplasias. Causas menos frecuentes, la insuficiencia cardíaca, infecciosas como la tuberculosis peritoneal y otras que, bueno, son menos frecuentes. Repasando un poquito la fisiopatología, siempre debemos de recordar que la principal causa es la hipertensión portal. Debemos de recordar que el paciente se encuentra en un estado de vasodilatación esplácnica, lo cual condiciona una disminución del volumen arterial efectivo con la consecuente respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Del sistema adrenérgico con liberación de catecolaminas, hormona antidiurética y endotelinas. Todo esto da lugar a varios fenómenos que debemos de recordar, como es disminución de la excreción de sodio, lo cual causa un acúmulo mayor del volumen extracelular y sobre todo en el tercer espacio, considerando que el paciente es un paciente con proteínas bajas, con hipoalbuminemia, en el caso de la cirrosis. Disminución de la excreción del agua libre por efecto de la hormona antidiurética que condiciona una hiponatremia dilucional, ¿sí? Y bueno, la disminución, el aumento de las resistencias vasculares y la disminución del flujo sanguíneo renal condiciona
finalmente el síndrome hepatorenal. Entonces, esta fisiopatología, como repasamos, corresponde principalmente a la cirrosis hepática, y en el caso de la ascitis maligna, bueno, en este caso tenemos dos factores, ¿no? Una es la afección propia de las células malignas a nivel de las células mesoteliales, ¿sí? Del peritoneo, que aumentan la producción de líquido, y el otro es un aumento de la permeabilidad vascular que se ha observado en estos pacientes. Clínicamente, todos sabemos que los pacientes se presentan con un aumento del perímetro abdominal, ¿sí? Relacionado a la acumulación de líquido. Aquí tenemos otra imagen clínica de un paciente con ascitis, ¿sí? Todos conocemos cuál es la semiología de esta alteración, y aquí lo que podemos ver es un procedimiento muy frecuente en ellos, que es la paracentesis, ¿no? ¿Por qué debemos de tratar ¿por qué debemos tratar este problema que es la ascitis? Si se ha demostrado que los pacientes que evolucionan de manera natural, a final de cuentas terminan con una serie de complicaciones, como son la hiponatremia, el síndrome hepatorrenal, herniación umbilical, tienen mayor riesgo de complicaciones infecciosas como la peritonitis bacteriana, espontánea en este caso, y también pues se relaciona la ascitis que no se trata con una disminución en la calidad de vida, que es algo muy importante en este tipo de pacientes que están en una etapa avanzada de su enfermedad, ya sea tanto por hepatopatía crónica o bien por enfermedad neoplásica. Siempre la ascitis, como el derrame pleural maligno, es un indicativo clínico de un estadio avanzado. Recordemos que los pacientes en esta etapa, sobre todo relacionado a neoplasias, tienen una disminución en la sobrevida. La sobrevida es corta, entonces aquí es donde reviste importancia el ofrecer la mejor calidad de vida para ellos. Entonces, tenemos varios tratamientos, tratamientos de primera línea, ¿sí? Que son el uso de diuréticos, sobre todo en el caso de las hepatopatías. La paracentesis de repetición, creo que todos aquí hemos tenido algún paciente que visita frecuentemente urgencias, visita frecuentemente el hospital. Como causa de ingreso es ascitis a tensión, con todo lo que con una serie de características clínicas relacionadas como insuficiencia renal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, una de las herramientas clínicas que tenemos de mayor acceso y por costos es la paracentesis. Como tratamientos también un poquito más invasivos, quirúrgicos, es las derivaciones portosistémicas, ¿sí? Que, bueno, estuvieron más en boga en los 70s y los 80s, cuando había bastante investigación en relación con la hipertensión portal. Los famosos TIPS, que si bien han demostrado disminuir o controlar la ascitis, desafortunadamente aumentan el problema de la encefalopatía y acortan el tiempo de sobrevida. Trasplante hepático, que al final de cuentas es el tratamiento curativo en el caso de los pacientes hepatópatas. No obstante, bueno, en nuestro país no es tan disponible. Hay algunos centros que son muy activos. Recordemos que el mejor centro en el país está haciendo entre 35 y 50 trasplantes al año, lo cual pues no es nada tomando en cuenta el número de pacientes que tenemos en el país con ascitis. Y bueno, el tema de hoy se refiere al uso, a esta herramienta que tenemos actualmente, que es el uso de catéteres tunelizados de permanencia crónica, que en el caso del catéter que presentamos el día de hoy, que es el catéter Pleurex, que como saben muchos, se utiliza en la pleura para derrame pleural maligno y no maligno. Bueno, también tiene un uso bastante importante en el problema de ascitis.
El catéter es una alternativa real en el manejo paliativo, sobre todo en pacientes con ascitis maligna, y esto demostrado en varios estudios, ¿sí? Y es una alternativa a la paracentesis de repetición, ¿sí? En los casos de ascitis relacionada a cirrosis refractaria. Es una técnica que ha demostrado ser efectiva en el 99% de los casos. ¿A qué se refiere? Que una vez que se intenta colocar catéter peritoneal tunelizado, el procedimiento pues, prácticamente siempre se lleva a cabo. Un tema muy importante se relaciona a la permeabilidad del catéter, ¿sí? Que es del 85% en promedio, mientras permanece colocado en el paciente. Este es nuestro kit que debemos de conocer muy bien y que vamos a repasar en la presentación, ¿sí? Ya más adelante van a ver, es muy sencilla la colocación. Y por acá podemos ver el catéter Pleurex, que es un catéter de 15.5 French, de silicón, fenestrado, el cual tiene un cojinete de Dacron, que se coloca de manera subcutánea, y más adelantito vamos a explicar cuál es su función. Vamos a repasar un video de la colocación para que sea más, tengamos más idea de qué se trata este catéter, cómo funciona y podamos entender mejor los beneficios. Muy bien, vamos a ver el video. Muchas gracias. En lo que comparte el video, les recuerdo sobre la promoción que tenemos en nuestra página web del 10% de descuento. Adelante. Bueno, este es nuestro catéter Pleurex, ¿sí? Como mencioné, es un catéter desilástico, ¿sí? De 15.5 French, que es un diámetro bastante aceptable para lograr un drenado adecuado, y que en la punta tiene esta válvula de seguridad, ¿sí? Que es una válvula unidireccional. Este es el cojinete de Dacron que les mencionaba, que va de manera subcutánea, y es un catéter fenestrado, ¿sí? Multifenestrado, ¿sí? Tiene aproximadamente 30 centímetros intrapleurales o intraperitoneales en este caso, y la técnica de inserción se relaciona con la técnica de Seldinger, ¿sí? Que es una técnica que la mayoría del personal médico está familiarizado. Se puede utilizar la guía ultrasonográfica, la cual en estudios ha demostrado disminuir la incidencia de complicaciones. Como podemos ver aquí, en el monitor se muestra una ventana de líquido importante para lograr una punción segura. Muchos autores recomiendan que la colocación sea en el hipocondrio derecho, cuadrante superior derecho del abdomen, inmediatamente por debajo del reborde costal, ¿sí? Se realiza una técnica de una doble incisión. En la primera incisión, que muestra la sombra en este momento, es donde hacemos una paracentesis, es decir, con una aguja que viene en el kit, como ven aquí, primero se infiltra anestésico local, ¿sí? El kit viene con una aguja una distancia importante que nos permite hacer esto, que es una paracentesis. Obtenemos líquido de ascitis, y con un dedo, se retira la aguja y dejamos la camisa. Con un dedo evitamos que se riegue, líquido en exceso, y introducimos la guía, que esto es la técnica de Seldinger propiamente dicha. Se retira la camisa y se deja la guía. Hacemos una incisión de 5 milímetros que se puede dilatar como se muestra en el video. Y después vamos a hacer una infiltración en una distancia de aproximadamente 8 a 10 centímetros para realizar nuestra segunda incisión.
¿sí? Este es el procedimiento de tunelizar el catéter. Por eso es un catéter tunelizado. ¿Okay? Esta es la segunda incisión que se va a comunicar con la primera, ¿sí? Para a través del tejido celular subcutáneo vamos a tunelizar el catéter. Trae un estilete, el cual se fija a uno de los extremos del catéter. Como podemos ver aquí, pasa el catéter y el cojinete de Dacron queda de manera subcutánea. Se recomienda dejarlo 1 centímetro, 2 centímetros de distancia de la segunda incisión. Este es nuestro kit. Aquí por fluoroscopía se ve su adecuada colocación. ¿Sí? El catéter tiene un dilatador, como se ve aquí, que se introduce y a través de este dilatador, ¿sí? Como en los catéteres centrales, se introduce el catéter peritoneal. Es una técnica llamada peel-off, ¿no? Aquí lo vemos más a detalle. Se introdujo el dilatador. A continuación se pasa el catéter y se va rompiendo el dilatador en un movimiento coordinado de retiro del dilatador e introducción del catéter, pues para que no se vaya a salir, ¿no? Al final de cuentas, aquí tenemos las dos heridas, ¿sí? La herida que está suturada de manera inicial es donde entra el catéter, como pudimos ver, y la segunda, que es donde están haciendo la última fijación, pues es la herida de salida. Muy bien, pues vamos a continuar. Muy bien. ¿Podemos parar el video aquí, por favor? Si me pueden dar la pantalla a mí. Ya, doctor, un minuto. Sí. Bueno, para mencionarle a nuestros invitados, la sesión de preguntas y respuestas será al finalizar la presentación de los videos y se les otorgará la palabra para que directamente el doctor pueda solucionar sus dudas. Muy bien. Ahí ven mi pantalla. ¿Está pendiente de compartirse, doctor? ¿Sí se ve? Sí, listo. Listo. Ok. Muy bien. ¿En quién vamos a utilizar el catéter? ¿Sí? En aquellos pacientes que tengan una falla al tratamiento médico. El tratamiento médico, recordemos, es a base de diuréticos. Ahorita vamos a ver ese dato que ya está muy aceptado sobre todo por los médicos de la especialidad de gastroenterología. ¿Sí? Y aquellos pacientes que tengan una necesidad en este caso es paracentesis de repetición, más de 2 eventos en menos de un mes, es una de las definiciones y de las recomendaciones. ¿Okay? Pacientes que no sean candidatos o que no tengamos disponibilidades a tratamientos mayores, por ejemplo, la colocación de válvulas de derivación,
indudablemente trasplante hepático, ¿sí? Y hay un grupo muy importante de los pacientes cirróticos que corresponden a la definición de ascitis cirrótica refractaria, que es un 10-15%, que son los pacientes que comúnmente están llegando a urgencias con ascitis a tensión y que son los pacientes en los que se realizan las paracentesis de manera seriada. ¿Okay? Pacientes con ascitis maligna sintomática, igual. ¿Sí? Este tema sí es importante porque hay pacientes que tienen ascitis, pero si están asintomáticos, al igual que el derrame pleural, no hay que hacerles nada. Es hasta que tengan realmente un problema de ascitis mayor. Como mencionamos, la American Gastroenterological Association utiliza esta definición o estos indicadores, como es los diuréticos, la dosis tope de 400 miligramos de espironolactona, 160 de furo. Cuando el paciente no responde a esto, es un candidato para el uso del catéter y es un indicativo de que el paciente va a requerir procedimientos seriados, ¿no? Esos pacientes se les considera como pacientes con ascitis refractaria, ¿sí? O ascitis resistente a los diuréticos. La ascitis intratable o resistente a los diuréticos es aquella que se relaciona con complicaciones por el uso de estos mismos medicamentos, como puede ser la contracción del volumen circulante efectivo y la disminución del flujo sanguíneo renal, que los ponga en una situación de mayor riesgo para el síndrome hepatorrenal. Entonces, cuando identificamos este tipo de pacientes, el uso del catéter es una opción. ¿Sí? Contraindicaciones para el uso del catéter, bueno, pues como cualquier procedimiento invasivo, alteraciones de la coagulación de difícil corrección. Recordemos que el paciente patópata, sobre todo, es un paciente con coagulopatía, ¿sí? Con tiempos de coagulación alargados e INR alargado. En el caso de una peritonitis establecida, también deberíamos de esperar, tratar la peritonitis y una vez resuelta se puede colocar el catéter. Pacientes con ascitis loculada, sobre todo los que tienen una etiología maligna, ¿okay? Entonces es importante siempre evaluar con algún estudio de imagen, pues el ultrasonido es más que suficiente. Bueno, tenemos líquido, entonces tenemos una ventana sonográfica adecuada. Entonces, siempre es importante evaluarlos de manera radiológica previa a la colocación de un catéter. Y bueno, nunca olvidar a los pacientes con cirugías previas, sobre todo los oncológicos que han recibido alguna resección mayor abdominal y sobre todo en reoperaciones. Pacientes que han tenido catéteres de Tenkov con quimioterapia intraperitoneal también pueden tener bastantes adherencias. Compartamentalizar el espacio peritoneal y que tengan una disfunción del catéter relacionada a esto. Entonces, siempre es importante seleccionar a los pacientes, ¿no? Entonces, de preferencia, no cirugías previas, un ultrasonido o tomografía donde se vea un espacio libre. ¿Okay? Y la paracentesis inicial o la historia de una paracentesis también da mucha información. El paciente que tiene una paracentesis libre, donde se drenaron una buena cantidad de líquido, te habla de que tiene una cavidad bastante funcional y que puede ser un buen candidato a la colocación de un catéter, por ejemplo. Vamos a revisar rápidamente un poquito de la evidencia del uso del catéter. Este estudio de Caldwell, el grupo que está en Houston y en Lubbock, que son muy activos. Realmente ellos no han más de 20 pacientes, la mayor cantidad de y eso es que corresponde a la etiología interesante. Específicamente para ascitis maligna, ellos encontraron en este grupo de pacientes una edad promedio de 57 años, ¿sí? Una incidencia en un buen número de pacientes de oclusión o disfunción del catéter, pues realmente baja, 5.7%. Fuga, esto se refiere a que en el sitio de salida del catéter
se extravasa líquido, que a veces las enfermeras nos llaman porque dicen que fuga, ¿no? Que están manchando mucho las gasas. Esto es algo no infrecuente en los pacientes con cirrosis. Hay veces que después de hacer la paracentesis, en el sitio de punción se quedan fugando, ¿sí? En el caso del catéter también es bajo, 4.1%, ¿sí? La infección del sitio quirúrgico o infección relacionada al catéter también es baja, del 5.4%. Y importante ver que estos pacientes pues tienen una sobrevida corta, ¿no? En promedio es de 7.2 semanas. Algo interesante es que el catéter no retrasa ni es una razón para que los pacientes no reciban quimioterapia, ¿sí? El 50% de los pacientes en el grupo la recibieron. La mayor cantidad de pacientes vienen de estudios en estas patologías, cáncer de ovario, ¿sí? En este tipo de pacientes interesante, recibieron quimioterapia intracavitaria a través del catéter, que es algo que se ha hecho también. Como pudimos observar en el video, el catéter a nivel de la válvula unidireccional, hay un aditamento que lo tenemos, que es una línea de transferencia donde se puede conectar el catéter y a su vez conectar a una jeringa o un infusor y a través de la válvula, pues, infundir medicamentos, ¿no? En el caso del derrame pleural, por ejemplo, pleurodesis. La mayor parte de los pacientes en ascitis maligna fallecen antes de retirar el catéter, ¿sí? En la ascitis no maligna, relacionada a hepatopatías, algo que quiero recalcar es que la incidencia de infecciones sí es mayor. Tuvieron una incidencia de 12.2% de peritonitis bacteriana, ¿sí? Recordemos que este tipo de pacientes siempre tienden a tener este problema. Hay una mayor colonización del líquido peritoneal, ¿sí? De la ascitis. La disfunción fue menor, ¿sí? Recordemos que es un líquido de ascitis con menos proteínas, entonces los catéteres tienden a taparse menos. Complicaciones mayores, insuficiencia renal en 2.5% de los pacientes relacionadas al uso del catéter, versus un 3% de insuficiencia renal en pacientes que reciben paracentesis de gran volumen de manera seriada, ¿no? Realmente no hay una diferencia mayor. Importante también, que los pacientes tuvieran catéter no evitó que recibieran algún trasplante hepático cuando estaban en la lista, ¿no? También interesante es este dato, que la sobrevida es mucho mayor, ¿sí? 41 meses, o sea, son pacientes que todavía van a estar por un buen tiempo visitando los servicios de urgencias. Entonces, este grupo de pacientes pueden beneficiarse bien del uso de estas opciones de tratamiento. Muy bien. Una vez que se selecciona a un paciente como un buen candidato para colocar el catéter, ¿sí? Una de las preguntas es, bueno, ¿cuánto y cuándo vamos a drenar un paciente, ¿no? La principal ventaja en comparación con las paracentesis de repetición es que el paciente se maneja de manera ambulatoria al 100%. Una vez que tiene el catéter, se capacita al paciente y a la familia, ¿sí? En el uso del mismo. La capacitación es rápida, es muy sencilla, es muy entendible y el paciente puede realizar los drenajes en casa, ¿sí? Esto evita las visitas a urgencias, las idas al hospital, y el paciente se encuentra en su casa, que es donde debe de estar cuando su sobrevida pues es mucho menor, ¿okay? En general se recomienda que de manera inicial los drenajes se hagan de manera diaria o cada tercer día, ¿sí? Este dato proviene de los estudios con más de 20 pacientes reportados en la literatura. Casi siempre el primer drenaje se realiza durante la colocación del catéter. Generalmente el drenaje es mayor, es cuando se llegan a drenar de 6 a 8 litros.
Ese drenaje se recomienda el primero que sea en un área hospitalaria. ¿Por qué? Porque es donde tenemos que reponer un poquito lo que se pierde con albúmina, por ejemplo. Pero ya en lo subsecuente, los drenajes se harán en casa cada tercer día y hay series de pacientes donde se logra que el drenaje sea una vez a la semana, drenando en promedio 2 litros al día, ¿sí? Como mencioné, al principio será mayor la cantidad, pero esta irá disminuyendo una vez que lo hagamos de manera subsecuente. ¿Qué tanto, sí? ¿Y qué tan frecuente? Es difícil contestar esta pregunta. Lo que debemos de hacer es individualizar el caso y conseguir un objetivo de tratamiento que es aliviar síntomas, ¿sí? Pues aliviar síntomas con la mínima cantidad de drenajes. Habrá algún paciente que requiera, como mencioné, una vez a la semana. Hay pacientes que probablemente lo necesiten diario o cada tercer día, ¿sí? Pero bueno, esto lo tendremos que ir haciendo sobre la evolución de nuestros pacientes. Este es un tema que siempre se debe tratar cuando hablamos del catéter Pleurix en el peritoneo, que es no olvidar que hay un grupo, el grupo de pacientes hepatópatas, que es la mayoría, que tienen mayor incidencia de infección del sitio quirúrgico. Como podemos ver aquí, la balanza se inclina más en estos pacientes en relación a la aparición de peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Y desafortunadamente, una vez que un paciente presenta esta complicación, la mortalidad es mucho mayor en ellos. Entonces, siempre debemos de estar alerta en el paciente que manejamos un Pleurex relacionado a una ascitis por hepatopatía. El riesgo aumenta cuando el catéter está en su lugar por más de 3 meses, ¿sí? Y la técnica también ha tenido que ver en este tema de las infecciones. Se ha visto una incidencia mayor en catéteres no tunelizados, ¿sí? A diferencia del catéter tunelizado que demostró el video. O sea, que era bien importante esto del cojinete de Dacron, porque disminuye la migración bacteriana. Otra cosa importante con lo que me gustaría cerrar esta presentación es el tema de los costos, ¿sí? Recordemos que el paciente con ascitis refractaria, de difícil manejo, tiene que estar visitándonos a los servicios de urgencias, al consultorio, al hospital. Cada visita le genera al paciente pues, un costo de traslado, algunos tienen que ir en ambulancia, ¿sí? Implica un costo de la estancia en urgencias, implica un procedimiento, ¿sí? Que tiene consumibles, que tiene honorarios médicos y que, bueno, si lo vamos sumando, bueno, el paciente pues realmente gasta, ¿no? Una vez que se hace la inversión del catéter, hay estudios de costo-beneficio, por ejemplo, de las tasas de reembolso de Medicare en el 2013, donde compararon a los pacientes que se manejaron con el catéter peritoneal de permanencia crónica, ¿sí? Que hacía sus drenajes en la casa y con lo cual disminuyó su visita al hospital, versus el tratamiento convencional, que es hacer las paracentesis de repetición. ¿Okay? Lograron un costo el costo de efectividad es mejor para los catéteres una vez que se logra evitar 10 procedimientos teóricos de paracentesis, ¿no? Entonces es un cálculo matemático, pero ya se estudió muy bien. Si logramos obviar que el paciente vaya 10 veces al hospital, ¿sí? Incluso ajustando para el riesgo de infección o de disfunción y cambio del catéter, es más barato a largo plazo tener al paciente con un catéter. ¿Okay? Y el otro tema es la calidad de vida. Insisto, el paciente está en su casa. Entonces, podemos concluir que los catéteres peritoneales de permanencia crónica, ¿sí? Son una alternativa con una relativa seguridad. Esto de relativo se relaciona al paciente patópata que tiene
un poco más de riesgo de peritonitis bacteriana, hablamos de un 12%, ¿no? Entonces, es una alternativa con relativa seguridad a la paracentesis de repetición, ¿sí? También las paracentesis de repetición no son inocuas, ¿sí? También se relacionan a infección, sangran, ¿ok? Y bueno, tiene un mejor resultado costo-eficacia al manejo convencional, que fue lo que mencionamos de manera reciente. Es importante la selección adecuada de pacientes para este catéter, así como la técnica. Recordemos, la técnica debe ser una colocación del catéter de manera tunelizada, a diferencia de otros estudios que se han reportado con colocación de catéteres de manera directa. Es una práctica a veces frecuente. Encontramos pacientes que les pusieron un catéter central y les dejan el catéter para estar haciendo drenajes repetidos. En ello se ha demostrado una mayor tasa de infección, de bloqueo del catéter y de disfunción. ¿Okay? Los catéteres de permanencia crónica disminuyen las visitas hospitalarias, dado su fácil manejo en casa y la capacidad de drenar un volumen mayor de líquido de ascitis. ¿Okay? Siempre importante, hay que insistir en esto, mayor riesgo de peritonitis en los pacientes cirróticos. Debemos de estar alertas si estamos manejando un paciente así, sobre todo si el paciente tiene más de 3 meses con el catéter. Muy bien. Listo, doctor. Gracias, muchísimas gracias por esta información de gran valor. Daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo por aquí en el chat una pregunta. Bueno, también mencionarles y agradecida por su asistencia. Nos visitan desde Iguala, de Iguala Guerrero, de Ciudad del Carmen, de aquí de la Ciudad de México. Pues bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Doctor, tenemos aquí una pregunta de Edelmira Balbuena. Ella nos pregunta, ¿qué pasa con aquellos pacientes cirróticos y diabéticos? ¿Serían candidatos? ¿Este catéter se debe cambiar o será permanente? ¿Y el paciente podrá realizarse los drenajes cada vez que lo requiera o debe de ir al hospital? Esto sí ya lo mencionó, pero aún así sí podemos reforzarle la respuesta. Sí, claro que sí. Es un catéter que está diseñado también para los pacientes cirróticos. Es el mayor número de pacientes, de hecho. Diabéticos, por supuesto. ¿Sí? O sea, un paciente que cumple con las características que se mencionó, que es una ascitis intratable, ¿sí? Que no responde a diuréticos, o una ascitis maligna que, bueno, el paciente está fuera de tratamiento, está en cuidados paliativos, son candidatos a la colocación del catéter. ¿Sí? El catéter está diseñado para permanecer, ¿sí? No es un catéter que se debe cambiar de manera frecuente. Hay pacientes que lo han tenido por un año, ¿sí? En general, cuando lo retiramos, que eso se ha dado más en pleura, cuando el paciente logra hacer una pleurodesis que ya no drena, lo llegamos a retirar. Pero en el caso de peritonitis, de ascitis, en el caso del peritoneo, es muy poco frecuente que lo lleguemos a retirar, porque generalmente son pacientes que nunca dejan de hacer ascitis. Se ha retirado en pacientes que reciben un trasplante hepático. En el momento que se hace el trasplante se retira el catéter, pero es realmente poco frecuente. ¿Okay? En cuanto a si el paciente puede realizar sus drenajes, claro, es la intención del catéter. ¿Sí? El catéter funciona con unas botellas al vacío que se venden por separado y están diseñadas para conectarse a la válvula del catéter. ¿Sí? Si veíamos al final del video, ¿sí? El catéter ya colocado se conecta a una botella al vacío. Hay botellas al vacío de 600 mililitros, de 1 litro. ¿Sí? Y una vez que el paciente empieza a acumular mayor cantidad de líquido, que empieza a tener síntomas, por ejemplo, plenitud postprandial, que llega a tener dolor a nivel de la pared abdominal por sobredistensión, en ese momento el paciente se puede conectar a una botella.
Insisto, se les da la capacitación, es muy rápida y el uso de las botellas es muy sencillo. ¿Sí? El paciente drena una cantidad de líquido, aproximadamente 1 litro en 5 minutos. Puede utilizar un par de botellas en el drenado y con eso disminuir los síntomas. Entonces, claro, es un catéter de manejo ambulatorio. Muchas gracias, doctor. Abriremos micrófono a quien nos está pidiendo la palabra. Tenemos aquí a Xochitl Marcelino. Le damos la palabra. Un segundo, por favor. Bueno, está también María Alarcón, enfermera. Sí, ya pueden habilitar sus micrófonos. Listo, Xochitl. Gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecerles y creo que ha sido una excelente ponencia. Gracias. ¿Tienes alguna duda acerca del método para el manejo de ascitis? No, creo que, bueno, el doctor ha sido muy claro y no creo que las dudas se fueron resolviendo conforme fue planteando las temáticas. Muchas gracias. Perfecto. Al contrario, te agradecemos tu asistencia y tu participación. Damos la palabra ahora a María Alarcón. Sí, buenas tardes, María. Tienes abierto tu micrófono. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. La plática que dio hoy el doctor está excelente, me encantó mucho cómo la dio, e incluso los puntos que él tomó son puntos muy importantes para el manejo de este tipo de pacientes. Le agradezco mucho su ponencia y muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? Me dice, bueno, nos comenta Rommel Ramírez Santiago. Buenas noches. ¿Hay experiencias en recambios de estos dispositivos? Sí, Me claro. imagino que es. Ok. Sí, como mencionamos en la serie de pacientes que se presentó, una de las complicaciones es que el catéter se salga, ¿no? Es un retiro fortuito del catéter. O sea, hay veces que en pacientes sobre todo que extravasan, que fugan un poco de líquido, la herida se empieza a dehicentar un poco, se empieza a hacer un poquito más amplio el orificio y no es infrecuente que el cojinete de Dacron se salga. Y a veces no, llegan los pacientes, te hablan o llegan al consultorio porque pues, se salió el catéter, ¿no? Afortunadamente eso es poco, vimos que es una incidencia del 2 al 4% afortunadamente. En este caso lo que podemos hacer es colocar otro catéter. Normalmente hacemos una punción del lado contrario. Hay un grupo de médicos que tienen experiencia en el manejo del pleurex para citis y ellos utilizan la localización, por ejemplo, de la punción de la paracentesis, ¿no? Que es hacia el flanco, hacia la fosa ilíaca de izquierda, ¿sí? La distancia de la cresta ilíaca al ombligo, se marca el punto medio. ¿Por qué? Porque ahí recuerden que en el peritoneo tenemos una zona libre, ya que no hay colon fijo en ese punto, y hay grupos que ahí colocan el segundo catéter, por ejemplo, ¿no? Pacientes que han tenido infección con el catéter, no es una indicación para retirar el catéter.
el catéter e incluso se puede usar porque se drena el líquido infectado. Recordemos que aunque es frecuente la peritonitis en los pacientes con hepatopatía, afortunadamente también responden muy bien a los antibióticos, ¿no? Entonces, es muy raro que el catéter se colonice a diferencia de otros dispositivos, ¿no? Porque es un catéter desilástico. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del TENCOF, la peritonitis relacionada a TENCOF, que en cuanto se infectaba un catéter hay que retirar el TENCOF, en el caso del Pleurex no es así, ¿no? Incluso puede seguir drenando. Bien. Tenemos por aquí también en las preguntas a el doctor Juan Carlos Rojas. El doctor lo conocemos, es de Tabasco. Y nos pregunta si en pacientes con derrame pleural y ascitis por insuficiencia cardíaca refractaria, ¿usas un Pleurex en tórax y otro en abdomen? Honestamente, solo lo he visto una vez. No lo puse yo. Es un paciente que me refirieron para manejo del derrame pleural. Entonces traía un Pleurex en el tórax y tenía un Pleurex en el peritoneo. El Pleurex en el peritoneo lo tenía cerrado, ya no drenaba. Lo que me comentó el paciente, y eso lo he visto descrito, es que una vez que empezó a drenar el pleural, dejó de producir el peritoneo. Entonces, aquí está mucho relacionada la teoría de la fisiopatología del hidrotórax hepático en el paciente patópata específicamente, ¿no? Donde se ve que hay un gradiente y una porosidad del diafragma, que en algunos estudios, por ejemplo, Cerfolio, en una serie de 30 pacientes, hizo toracoscopía en ellos y solo en 2 encontró fenestraciones en el diafragma que la cerró, y cuando cierras fenestraciones en el diafragma, al paciente le va mejor, se contrae el hidrotórax. Otro dato relacionado a ello es que cuando tú tratas un hidrotórax hepático, por ejemplo, que responde a una pleurodesis, recordando que solo un 50% responden, el paciente empieza a hacer ascitis. Entonces, solo lo he visto una vez, yo no lo he hecho, afortunadamente. Sí hay un 15% de los pacientes con ascitis refractaria que también tienen derrame pleural. Entonces, creo que partiendo de esos conceptos, lo que yo haría, esto es experiencia, esto no hay evidencia realmente, lo que yo haría de manera personal como cirujano es tratar uno y ver si hay control o sea, si hay mejoría clínica de la contraparte, ¿no? Ya sea peritoneo o ya sea pleura. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas más. Afortunadamente, sí, los invitados están muy participativos, sin embargo, nos gana el tiempo. Daremos por último la palabra al doctor Luis Marcelo Argote para que le manifieste su comentario. Gracias, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Doctor, bueno, lo felicito, no dejo de aprender con usted. Y doctor Jacinto, las preguntas que le tenía ya las contestó, que una era relacionado acerca de cuándo escogería un Pleurex contra un TENCOF, que ya la contestó, y también de cuándo se usan en tórax o en abdomen, también las contestó. Entonces, pues no, pues yo le agradezco su ponencia y se me hizo maravillosa y muy informativa, y algo bueno que nos ha dejado el COVID, digo, de todas las cosas terribles que ha pasado, pues es que podemos ahora estar más conectados, aunque estemos a distancia, y poder, que ahorita usted de esta conferencia para más de 100 personas, ¿no? Y estando ahí, le agradecemos muchísimo, ¿no? Yo aprendí ahorita mucho, entonces yo le agradezco. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Argote, ¿no? A la orden siempre. Pues nos vemos más. Creo que nos vemos más a través de este medio. Pero bueno, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la amistad, porque también en el auditorio también hay muchos amigos. Es importante siempre poder compartir
esta información. Y su experiencia, ¿no? También desde diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias. Doctor Juan Carlos, le agradecemos su asistencia, su presentación. Es de gran valor curricular, de gran valor en cuestión de información. Les anunciamos que esta presentación la vamos a poder subir a nuestras redes sociales a la brevedad para que vuelvan a tener acceso a ella. También se les mandará por correo electrónico la liga en YouTube. La podrán ver junto con su constancia. Ahorita por cuestiones de tiempo ya es hora de cerrar. Agradecemos enormemente la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Es importante mencionarles que tenemos una promoción a partir de hoy a las 7 que empezó el webinar hasta finalizar el mes para la compra de productos del sistema de drenaje Pleurex en nuestra página web. Es sobre el 10% de descuento. Nada más es mencionar que estuvieron en el webinar, el código webinar J10 para que se les realice el descuento. En la lista de precios, aparte de que vienen en la página web, les mencionaremos ahorita los datos de nuestros contactos. Muchísimas gracias, se responderán todas sus preguntas que tenemos en el chat. Se les enviará por correo electrónico. Y pues bueno, nada más solicitar de su apoyo para contestar la breve encuesta al momento de salir, en donde sus comentarios serán de gran aportación. Les recuerdo visitar nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, canal de YouTube, en donde se transmitirá el video. Y pues bueno, muchísimas gracias por su asistencia.